Bienvenido a Senderos del Maestro. Hay momentos en la vida en los que las palabras parecen agotarse, momentos en los que el peso de nuestros propios errores, la carga de nuestra culpa y el dolor de habernos alejado de la luz de Dios se vuelven sencillamente insoportables. Todos hemos estado allí en algún punto del camino. Todos hemos sentido ese frío en el alma que produce el saber que hemos fallado, no solo a los demás o a nosotros mismos, sino al Creador de nuestra existencia. Pero es precisamente en esa obscuridad absoluta donde brilla con más fuerza uno de los tesoros más grandes de la literatura espiritual universal, el Salmo 51. Este no es un poema común, ni una composición literaria más. Es el grito desgarrador de un alma que ha tocado fondo. Es la oración de un rey que, teniéndolo todo, poder, riquezas, fama y victorias, se dio cuenta de que lo había perdido todo al perder su paz con Dios. El Salmo 51 es el mapa del arrepentimiento genuino. No es una disculpa superficial para salir del paso. Es una cirugía de corazón abierto realizada por el Espíritu Santo. Hoy te invito a que te quites la máscara por un momento, a que dejes de lado las justificaciones que le das al mundo y me acompañes en este viaje profundo a través de los versos que han restaurado a millones de almas a lo largo de los siglos. Si sientes que tu pecado es demasiado grande o que tu corazón se ha endurecido por el tiempo y el dolor, quédate conmigo. Dios tiene una palabra de restauración específica para ti en este día. Para entender la profundidad del Salmo 51, primero debemos comprender el dolor inmenso de donde nace. David, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, el que derrotó gigantes, había caído en el abismo más profundo y oscuro que se pueda imaginar. Cometió adulterio, recurrió al engaño y finalmente orquestó un asesinato para cubrir sus huellas. Durante un año entero, David vivió en el silencio sepulcral de su pecado, fingiendo ante su pueblo que todo estaba bien, manteniendo las apariencias de su reino mientras su alma se marchitaba por dentro como un desierto. Él mismo escribió en otro momento que mientras cayó su falta, sus huesos se envejecieron en su gemir todo el día. Pero Dios, en su infinita y soberana misericordia, no dejó a David abandonado en su propia miseria. Envió al profeta Natán para confrontarlo de frente. Y cuando la venda cayó finalmente de los ojos de David, no hubo excusas. No hubo un «es que las circunstancias fueron difíciles», ni un «ella me tentó». Solo hubo un reconocimiento desgarrador que cambió la historia. Pequé contra Jehová. El Salmo 51 es lo que David escribió inmediatamente después de esa confrontación divina. Es el registro de un hombre que entiende que su única esperanza no es su corona ni su poder como rey, sino la misericordia inagotable de Dios. David comienza su clamor diciendo: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». Nota con atención cómo empieza David. Él no apela a sus sacrificios pasados, no le recuerda a Dios sus victorias sobre Goliat, no menciona sus años de fidelidad anterior ni sus diezmos. Él sabe perfectamente que ante el pecado, el único argumento válido es la naturaleza de Dios, nunca la nuestra. David pide misericordia basándose exclusivamente en quién es Dios, un Dios de multitud de piedades. Cuando tú y yo fallamos, el enemigo de nuestras almas suele susurrarnos al oído que debemos pagar por nuestro error, que debemos escondernos de Dios hasta que logremos ser dignos de nuevo por nuestro propio esfuerzo. Pero David nos enseña lo contrario. Corre hacia Dios, nunca lejos de Él. David pide que Dios borre sus rebeliones. Esa palabra en el idioma original implica limpiar un registro legal,
lavar una mancha que a los ojos humanos parece permanente y eterna. David continúa su ruego: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. No quería una limpieza superficial para calmar su conciencia por un rato. No quería simplemente sentirse mejor para seguir pecando. Quería ser lavado más y más, una y otra vez. Es el reconocimiento humilde de que el pecado no es solo una acción externa que se puede borrar con palabras, sino una contaminación interna profunda que requiere una purificación sobrenatural y continua. El texto avanza hacia una confesión radical: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí llegamos a la esencia misma del arrepentimiento que transforma vidas. El mundo moderno nos enseña a minimizar nuestras faltas, a llamarlas simples errores, debilidades o problemas de temperamento. Pero aquel que busca una restauración verdadera llama al pecado por su nombre real. David dice con honestidad: mi pecado está siempre delante de mí. No podía mirar a otro lado, no podía escapar de su propia sombra. El primer paso para ser libre de una cadena es reconocer con valentía que estás cadenado. Luego, David hace una declaración que a veces confunde a muchos: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Acaso David no había pecado contra Betsabé, contra el asesinado Urías y contra todo el pueblo que confiaba en él? Por supuesto que sí, pero David entendía una verdad espiritual superior. Toda ofensa al prójimo es en última instancia una rebelión contra el diseñador del prójimo. Cuando entendemos que nuestro pecado hiere el corazón de Dios, nuestro arrepentimiento cambia por completo. Ya no nos duele solo el castigo inminente o la consecuencia social. Nos duele en lo más profundo haber entristecido el amor de nuestra vida. David reconoce su naturaleza caída sin rodeos. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No está tratando de evadir su responsabilidad echando la culpa a sus padres o a su herencia. Está reconociendo su necesidad desesperada de un Salvador, porque la inclinación al mal habita en su misma esencia desde el inicio de sus días. David clama entonces: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. A Dios nunca le han impresionado nuestras palabras externas, nuestros ritos religiosos o nuestras posturas públicas, si por dentro estamos llenos de sombras y mentiras. Él busca la verdad en lo íntimo, allí donde nadie más que Él puede ver. Ser brutalmente honestos con Dios es el único camino real hacia la sabiduría. David sabe que necesita una intervención que va más allá de lo humano. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo era una planta que se usaba en los rituales de purificación de los leprosos, aquellos que eran considerados impuros y apartados. David se sentía como un leproso espiritual, como aquel que ya no tenía derecho a tocar lo sagrado ni a entrar en el santuario, pero tiene una fe inquebrantable en el poder de Dios. Cree que el Creador puede tomar su alma manchada y hacerla más blanca que la nieve recién caída. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que trovacaste. El pecado, por su propia naturaleza, quita el gozo del alma. No hay alegría verdadera en la desobediencia. Solo hay un placer momentáneo y fugaz, seguido de un vacío eterno y devorador. David describe su estado actual como tener los huesos trovacados o quebrantados. El peso de la culpa es físico, es emocional y es espiritual. Por eso le ruega al Altísimo: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David pide que Dios lo mire a él como su hijo, pero que aparte la vista de su pecado, cubriéndolo con el manto de su infinita gracia. Llegamos ahora al clímax del Salmo, a uno de los versículos más poderosos y citados de toda la Escritura. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
La palabra crear que David usa aquí es la misma palabra hebrea bará que se usa en el Génesis para describir la creación del universo de la nada. David no está pidiendo un simple arreglo, una reparación o una limpieza de su viejo corazón. Él pide una creación totalmente nueva. Pide algo que solo Dios tiene el poder de hacer: sacar vida de la nada, traer orden del caos y pureza de la inmundicia total. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este era el mayor temor que atormentaba el alma de David. Había visto de cerca lo que le pasó a Saúl, su predecesor, cuando el Espíritu de Dios lo abandonó y se quedó sumido en la soledad, la locura y el orgullo. David prefiere perder su corona, su palacio de cedro y todas sus riquezas